Hola a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de este podcast de Salud Incluyente. Y el día de hoy tengo conmigo a una de las mujeres más valientes que conozco. Mi total admiración, mi más profunda admiración a ella porque es una enfermera no pesocentrista dentro de un sistema totalmente pesocentrista que es el Seguro Social aquí en México. Entonces, bueno, o sea, creo que yo no podría. eh, Se me hace impresionante tu labor, se me hace increíble todo lo que haces, todo lo que has hecho durante todo este tiempo. De verdad que te admiro como no tienes una idea. No siempre digo, o sea, eres inspiración y si Vero puede, porque yo no. Entonces, wow, no, de verdad que no tengo palabras para describir em, lo valiente que eres. Mm. Vero, Ay, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por estar aquí y por platicar con nosotros un ratito. ¿Cómo estás? muchas gracias, muy bien, gracias por la introducción pues sí siento que, como bien lo dices, probablemente se necesita valentía, pero yo más que nada lo veo como, pues es mi fuente de trabajo, ¿no? Es de lo que vivo. Y sí he pensado a veces que ha sido pesado. Creo que antes cuando empecé como a ver, ¿no? A darme cuenta de todas estas cosas y era así como chocante, cansado, la verdad es muy, muy cansado ir todo el tiempo contracorriente, lo sabemos. Pero sí, o sea, yo dije, no, es que en realidad no se necesita, o sea, no es como que yo me tenga que salir para no sufrir aquí dentro, sino que es que cada vez seamos más profesionales, que estemos dentro de la práctica del sistema de salud, que estemos con un enfoque no pesocentrista y yo creo que ir, o sea, como poco a poco haciendo el cambio, porque de verdad yo a veces sí es frustrante y cansado y todo, pero yo noto que hay un cambio, o sea, noto que hay un cambio en mis compañeros, en mi alrededor, en mi círculo social, o sea, en realidad en todo, pues está habiendo un cambio, aunque sea en pequeños pasos, pero lo hay, entonces yo siento que el hecho de que cada vez seamos más, o sea, es como, pues algo muy, muy lindo para mí y como saber, ¿no? Que estás influyendo de forma positiva en las personas, pues. Ujú. Sí, Porque sí, sí de me... todos modos, Sí, es pesadísimo, ¿no? Pero bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres y cómo fue que llegaste, o sea, a una, sí, a la práctica no pesocentrista, ¿no? Porque es, aunque estás dentro del sistema de salud pública, de todos modos, tu práctica ya está más dirigida hacia salud en todas las tallas. así es. No, completamente, o sea, este, pues yo inicio, fue un tema personal más que nada, o sea, como yo me embarazo de mi segunda bebé o sea, o sea, sería algo muy largo de contar, ¿no? Pero es una historia de vida de dietante crónica de 18, de mis 30 años que yo tenía 18, había estado en dietas, había terminado sigo trabajando en mi tema personal, ¿no? Pero hasta ahorita creo que no era como tal un trastorno por atracón, pero sí que tenía atracones muy continuos, o sea, eran etapas muy, muy largas de restricciones y luego eran etapas largas de estar comiendo y comiendo de manera compulsiva, con la culpa, la vergüenza, la otra vez no pude, o sea, todas estas cosas que ya sabemos que acompañan al atracón, ¿no? Que lo he compartido con gente que lo ha pasado y también es lo mismo que me comunica, ¿no? O sea, todo eso que yo sentía y que pensaba que solo me pasaba a mí, porque en realidad es lo que siempre pensamos cuando estamos ahí, pues es que yo otra vez no pude, o sea, no tengo fuerza de voluntad, otra vez volví a caer, otra vez, o sea, ¿sí me entiendes? No salgo de esto.
Entonces, cada dieta me llevaba a tener un cuerpo de mayor tamaño, o sea, porque siempre que recuperaba peso, pues esto ya lo sabemos, que el 95% de las personas que pierden peso con una dieta restrictiva, pues lo vuelven a subir en un lapso de 3 a 5 años. O sea, siempre me pasaba y siempre era como subir un poquito más. Entonces bajaba otra vez y luego subía, pero subía un poquito más. Entonces siempre estaba pues como en ese ciclo, ¿no? Que ya sabemos que es muy perjudicial para la salud también. O sea, más que nada el hecho de, puede ser mucho más saludable mantenerte en un peso estable a lo largo de toda tu vida, aunque sea un peso que se considere alto, que estar en estas subidas y bajadas, ¿no? Que son un riesgo para la salud metabólica y cardiovascular, que ya está documentado también eso. Entonces yo era así, yo no, como estaba como el yoyito, así subiendo y bajando y subiendo y subía un poco más. Y entonces fue así, ¿no? A lo largo de todos esos 18 años. Entonces cuando yo llego a mi segundo embarazo, pues estoy en mi peso más alto y es como, no puedo, o sea, no puedo continuar en esto y voy a seguir subiendo y era un miedo horrible, a seguir subiendo y a que me voy a morir en la cirugía, o sea, era como, ¿sí me entiendes? Como un caos así mental muy, muy fuerte. Y yo lo platiqué con una de mis mejores amigas, que también es mi tía, y estaba yo conversando con ella y ella me dice, es que sabes qué, que vio una nutrióloga, que pues, o sea, más o menos me dio, ¿no? De lo que hablaba Raquel. Entonces yo así como que dije, bueno, pues lo veo, ¿no? Entonces ya me metí al perfil de Raquel y yo así como que, o sea, no me lo tuvieron que explicar ni nada, yo así como que lo vi y dije, es que yo he pasado por esto toda mi vida, o sea, es real. Entonces, ya, o sea, lo fui viendo y todo, y pues ya posteriormente de que yo empiezo a trabajar con ella, eso me ayudó muchísimo. Sigo, pues ya se abre la certificación, entonces entra la certificación y ya, pues de hecho mañana presento el proyecto, entonces ya es como la culminación, ¿no? La culminación de la certificación, que para mí la verdad ha sido, o sea, un cambio total en mi vida, o sea, es como un antes y un después de saber de salud en todas las áreas, pues porque la verdad que esto de ver, o sea, como de cuerpo, en la forma que tienes, o sea, eso no es salud, pues, o sea, es como, estamos hablando únicamente de apariencia física, ¿no? Del estándar de belleza, de muchas cosas que ya se ha hablado aquí, ¿no? También, pero no estamos hablando de salud, pues ahí únicamente nos estamos enfocando en cómo nos vemos y si nos salimos un poquito de lo que se supone que deberíamos de encajar, ¿no? En ese canon y más que nada es eso, pues, o sea, como si estás o no estás dentro de lo que se considera bello, normal y entre más delgado es, pues obviamente que más bello se considera, ¿no? Entonces es como todo el tiempo estar como en esa lucha, ¿no? De querer llegar a un peso que simplemente no es tu rango de peso probablemente, pues, o sea, porque eso no lo determinamos nosotros. Entonces, es un tema muy complicado, pero yo, o sea, más que nada, esa forma, pues es como llego y te digo, para mí fue o sea, abrirme así totalmente los ojos, porque si bien yo siempre he intentado como ser una persona, por mi personalidad, ¿no? Soy como muy empática, muy comprensiva, o sea, como que cuido lo que le voy a decir a las personas para no lastimar o intento como no ser tan tajante probablemente porque yo entiendo que, o sea, cada cabeza es un mundo y cada quien venimos de momentos o sea, en diferentes situaciones estamos, o sea, son muchísimas, muchísimas cosas, entonces siempre como que intentaba cuidar eso, pero de todas formas, obviamente, tengo como todos, ¿no? Tenía mucha gordofobia interiorizada y pues sí, era una persona gordofóbica también, pues a fin de cuentas. Porque tenía todos estos sesgos y que es Yo, imposible, todos, ¿no? yo creo que todos en este camino nos vamos encontrando con la gordofobia que tenemos, aunque
nos consideremos como muy respetuosos y que ya llevamos un camino recorrido en respeto y diversidad y todo eso, no, hombre, o sea, gordofobia, yo en alguna otra ocasión también lo comentaba, ¿no? Aunque yo navegaba con bandera de feminista y de, aceptar la diversidad sexual, y de muchísimas cosas, ni siquiera había escuchado en todos esos años y en todos esos libros y en todo, de lo que era la gordofobia, o sea, ni siquiera sabía de su existencia y como bien dicen, lo que no tiene nombre no lo puedes ver. Hasta que lo nombras, hasta que le pones un nombre, hasta que dices, esto que te está sucediendo, esto que tú dices, esto que tú piensas, esto es gordofobia, gordofobia Sí, internalizada, ¿no? Hasta entonces abres los ojos y dices, ¡ah! Por Dios, y yo, pues ahí te das cuenta, ¿no? De todo el camino que hace falta y de que esto es un camino eterno de deconstrucción que pues nunca termina, porque seguramente dentro de algunos años nos encontraremos con más cosas que debemos ir revisando de nuestra propia práctica, ¿no? Entonces, te sí, aseguro que no eres la única, a todos nos cayó como balde de agua fría el enterarnos de la existencia de la gordofobia y que además nosotras somos gordofóbicas, ¿no? O sea, que sí, vivimos en un sistema total y absolutamente gordofóbico, que vivimos allí para reproducir además el sistema. Entonces, bueno, no sé a ti, pero a mí me sucedió que de repente comienza a hacer como el recuento de todas las veces que les dijiste a tus amigas, a tu familia, a los consultantes, oye, qué guapa te ves, bajaste de peso, ¿verdad? No, no sé, digo, yo me quería meter debajo de una piedra y que no me volvieran a encontrar nunca, ¿no? Pero bueno, o sea, también es como esta parte de, pues todos venimos de ese sistema, o sea, todos fuimos criados ahí. sí, de hecho, o sea, sí es algo como muy, muy difícil, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, es algo que tenemos tan normalizado. De hecho, yo esta semana ya ves que compartí en el grupo, pues, un tema que me sucedió, pues, aquí con la familia de mi esposo, o sea, como que una de sus tías, pues, como que dice en la conversación, no, es que mi esposo iba a comprar llantas para el carro, pero es como a nosotras dos, no, pues a ella y a mí, porque nosotros ya tenemos llantas. Así, pues, o sea, lo dijo tal cual y yo, o sea, sí le contesté, la verdad regularmente como ya que he como, no sé, como llegado a una estabilidad pues así de emocional, ¿no? También de decir, a ver, espérate, esto está en todos lados, todo el mundo está hablando de lo mismo, no puedes estar luchando todo el tiempo, o sea, y hablamos también de esto, ¿no? De ir eligiendo las batallas, pero bueno, esto era un tema directamente hacia mí, ¿no? O sea, es algo, me estás diciendo a mí, no es que estás hablando de no, que la gordura y que no sé qué, o sea, me estás diciendo directamente a mí, entonces eso a mí no me hacía sentir bien. O sea, que esta señora dijera que yo ya tengo llantas incluidas, entonces que a mí no me compren llantas, o sea, era como, duele, o sea, duele. Entonces dije, no, es que yo no me puedo quedar con esto y cada vez que me ha estado pasando, yo he estado respondiendo o sea, no me quedo pues con eso. Entonces yo así como que me dio mucha tranquilidad pues poderlo platicar con ellas. De hecho, eran varias personas y todas así como de que no, sí tienes razón, o sea, todo el tiempo hacemos esto, o sea, y no está bien, y o sea, estamos, ¿no? En sintonía contigo, entendemos lo que nos dices, y a fin de cuentas, hubo un momento en que la conversación se tornó en que tú antes estabas, cuando estabas chiquita no estabas tan gorda, o sea, y ahora estás más gordita, y tú antes no tenías panzas y ahora tenías, o sea, justamente lo que yo dije, que no estaba bien hablar del cuerpo de las demás personas, fue lo que se terminó haciendo, ¿no? En el final de la conversación. Eh, bien de haberlo podido externar, porque antes ni siquiera podía hacer eso, o sea, aunque a mí me doliera, yo me quedaba así como apachurrada y me sentía mal, me iba a llorar al baño, o sea, que de hecho yo nunca, hasta ahora es cuando he tenido un cuerpo más grande, pues no es como que haya vivido la gordofobia a lo largo de mi vida, pues más que nada era que no era lo suficientemente delgada, ¿no? Y aparte porque yo así lo sentía, nunca fue suficiente, o sea, por más que yo
adelgazara, nunca fue suficiente. No fui ni lo suficientemente delgada ni lo suficientemente bella. Entonces, siempre era como este tema de no es suficiente, ¿no? Entonces, te digo, me pasa eso y yo así como que dije, ay, me sentí muy bien, lo compartí, que esto, o sea, todo muy bien, ¿no? Llego aquí a mi casa y me da hambre, entonces es como, me pasó un pensamiento, ¿no? Así de, pero está bien tener hambre, o sea, está bien porque tienes llantas, ¿no? O sea, yo así como que dije, o sea, de verdad, es que esto es real, o sea, llevo casi 3 años trabajando en esto y me sigue pasando, o sea, obviamente que no es algo que se quede, pero digo yo, lo estoy sintiendo, está pasando, entonces es como, no estoy ajena pues a este mundo, entonces a lo que vivimos pues en el día a día y es algo que me ha afectado a lo largo de mi vida. Entonces, obviamente que no se va a ir de un momento a otro, pues, pero aprender a identificar cuando estás teniendo esos pensamientos, reconocerlos, o sea, verte desde una visión pues diferente, más amorosa, más compasiva contigo misma, ¿no? Entonces es como, te cambia totalmente, pues, y como te digo, o sea, son pensamientos que en algún momento pueden llegar, pero se van, o sea, no es algo que se quede conmigo, pues ya como antes, que me hacía sentirme días triste o que ya dejaba de disfrutar. O sea, dejaba de disfrutar o me alejaba de las personas o así porque, ¿sí me entiendes? Para no hacer notar pues como yo me sentía. Entonces, yo digo, me parece muy importante, o sea, espacios como este que tú creas, o sea, como muchos que ya se están haciendo, me parece así, o sea, vital, porque es una manera de compartir, pues, de compartir tu experiencia vivida, de compartir con el otro, de que el otro sepa que no está solo, que no solo le pasa a él, y que hay que, o sea, que puedes llegar a mí y compartirme cómo te sientes y no va a haber juicio, pues, o sea, porque yo no te voy a juzgar porque entiendo que todos vivimos aquí, pues, y todos los días estamos escuchando estos mensajes, entonces no es como que tan fácil despegarte de todo eso, ¿no? Porque aparte somos seres sociales, entonces es como, no puede ir despegada una cosa de la otra, pues, que dicen, no, tu autoestima y tu autoestima, no, es que no es autoestima, o sea, porque en realidad es como yo me veo en función de cómo me ve el otro y del valor que el otro me da, pues, o sea, porque como compartían una vez, o sea, es como, si socialmente te ven fea y te ven fea, pues entonces vas a interiorizar eso y vas a terminar viéndote fea, pues. Entonces, Sí, yo creo que acabas de no, tocar un tema muy importante, muy importante, que es eh, ese discurso que traemos de que con autoestima todo se arregla, ¿no? O sea, lo único que tienes que hacer es no les hagas caso a los demás, no, no escuches, tú quiérete tal y como eres y todo se va a arreglar en este mundo y todos felices para siempre, y no es cierto. O sea, es tu amor propio, ¿no? Nunca va a poder en contra de el sistema que te está recordando todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, en todo, en tu trabajo, con tu familia, en la televisión, en las series y en todos lados, que tu cuerpo no es adecuado, que no eres, como decías, no eres suficientemente delgada, no eres suficientemente bella y que te tienes que aguantar todo lo que te digan, ¿no? O sea, no, jamás, por ningún motivo, razón o circunstancia debemos de creer que una persona con el puro parchecito de amor propio va a poder superar el ataque constante que vive en el sistema o dentro del sistema, ¿no? O sea, nunca. Eh, y es algo de lo que no se habla, ¿no? O sea, es algo de lo que no queremos tocar, ¿no? Principalmente porque somos nosotros parte del sistema. Cuando nosotros nos concebimos como parte del sistema, nos damos cuenta de que así como nosotros recibimos el ataque, también lo estamos dando, ¿no?
y principalmente como profesionales, y principalmente como profesionales de la salud, porque comenzamos a cuestionarnos un montón de cosas. Entonces, a mí, digo, no sé a ti, pero a mí sí me llegó de repente el pensamiento ese de, o sea, yo intentando, entre comillas, ayudar a alguien a que se sintiera mejor y lo único que estaba haciendo era profundizar la herida. O sea, qué golpe tan tremendo a mi ego profesional, ¿no? Porque sin darme cuenta yo estaba reproduciendo ese sistema y dañando a la persona que se supone que había venido conmigo por, por ayuda, ¿no? O sea, es fuertísimo, fuertísimo. Sí, es que de hecho o sea, los profesionales de la salud somos los principales perpetuadores del estigma de peso, o sea, o sea, por ahí empiezan muchas de las cosas, ¿no? Porque igual puedes vivirlo en tu núcleo familiar o en tu núcleo social, pero aparte vas al médico, vas al sistema de salud y pues ahí te dicen que, pues que sí, que tu cuerpo no está bien y que no está saludable y que tienes que hacer hasta lo imposible. De hecho, yo te digo, estoy terminando lo del proyecto y pues ya tengo tiempo no investigando, o sea, como en las guías pesocentristas en diferentes estudios, ¿no? Y en todos es como, de hecho lo dice textualmente, o sea, en algunas partes es el 5 al 10% de su peso corporal, pues sí tiene, ¿no? Mejoras metabólicas, cardiovascular y, o sea, ya sabes, ¿no? En diabetes, hipertensión, o sea, como que todo va a mejorar, ¿no? A ver, Cuando bajes un poquito de yo creo peso, que eso es bien pero importante hasta y nos las lo pérdidas, perdimos porque se fue un poco tu sonido. No sé si nos podrías repetir lo que dijiste, mi porque de repente se fue un poco, entonces no sé si me ayudarías repitiéndolo. no se escuchó. Ok. No, te digo que en las guías, o sea, que te pones así como a buscar, ¿no? Información en las guías acerca de sobrepeso y obesidad, o sea, como, de hecho en las de diabetes, también en las de manejo de hipertensión, y en estudios, o sea, como que te pones a buscar así en general, y en todos es como, si tienes una pérdida moderada de peso de hasta el 10%, o sea, de 5 a 10%, es lo que se recomienda entonces puede haber mejoras en tu salud, ¿no? En general. Entonces, pero te dice, o sea, de manera textual, pues dice, pero es muy difícil. O sea, es difícil de lograr. Casi en la mayoría de los casos, pues el peso se recupera y todo esto se atribuye, hasta en los medicamentos, o sea, se atribuye a que los pacientes no son respondedores. Que tú no estás haciéndolo bien, no es suficiente, tienes que hacer cambios, o sea, tienes que hacer cambios en el estilo de vida, eh, y ya que te llegues a esa etapa de estabilización, porque es como a los 6 meses, cuando ya no hay más pérdida de peso, entonces tienes que seguir o probar medicamentos, pero en el momento que dejes que suspendas los medicamentos, de por vida, ¿no? Entonces es algo normal que va a pasar, que cuando tú suspendas el medicamento vas a volver a subir de peso y también sabemos y varias compañeras de la certificación también, o sea, que hablan acerca de esto, ¿no? De las repercusiones en tema de salud, de los medicamentos para bajar de peso, o sea, de verdad son un peligro, o sea, son un peligro para la salud, pues. Entonces es como, ¿sí me entiendes? Pues como la ciencia dice, tienes que bajar de peso y tienes que bajar de peso, pero bueno, no tengo una forma, ¿no? No tengo una forma, pero de hecho cuando se encuentran, o sea, como efectos positivos o como un resultado positivo en los estudios, ya que hemos hablado, o sea, de lo que es paradoja de la obesidad, pues
pero haz de cuenta que ellos dicen, no, es que esto no se debe ver de manera negativa, o sea, como tener resultados positivos cuando hablamos de obesidad, de obesidad, no se debe ver de manera negativa, pues es como una forma de ampliar el horizonte científico y de buscar otras formas, ¿no? O buscar, es como, ¿sí me entiendes? Pues, o sea, seguir buscando, porque hasta el momento no hay una forma de perder peso y de mantenerla a lo largo del tiempo. O sea, por lo menos una en la que se incluya la salud, no. O sea, porque todo el tiempo vas a tener repercusiones, porque se sabe que las dietas tienen repercusiones físicas, psicológicas, emocionales, sociales. Entonces, como, no tengo una forma, pero hazlo, ¿no? Y entonces, o sea, obviamente que te tienes que poner a investigar más, como qué hay detrás, ¿no? De eso, como la imagen que tú ponías, o sea, siempre que veas un estudio, fíjate por quién está financiado, o sea, estamos hablando todo el tiempo de dinero, o sea, porque obviamente a la farmacéutica le conviene que yo me crea una persona enferma y que esté todo el tiempo en constante, pues, consulta y bajando de peso y tomando no sé qué cosa, o sea, es dinero a fin de cuentas. Entonces, no es salud. Sí, realmente sí, o sea, es tremendo. Ya cuando te pones a investigar, híjole, te encuentras tantas cosas que dices, todo este tiempo han estado ahí y nadie me habló de ello, ¿no? O sea, porque realmente la información que llega Ujú. hasta el consumidor final nada más es la de tómate estas pastillas, pero no sabes ni para qué las inventaron, ni para qué eran inicialmente, ni quién las está vendiendo, ni por qué las está vendiendo, ni cuáles van a ser las consecuencias a tu salud a largo plazo. O sea, nada más llegas y te dicen, tómatelas, ¿no? Entonces, hace muchísima falta esa información al paciente por parte de los sistemas de salud, ¿no? O sea, realmente no vivimos en una cultura de los pacientes informados. Y no nada más con respecto al peso, yo digo, aquí es nuestro tema central, pero estoy segura de que se repite constantemente dentro de muchísimos tratamientos que se dan en el sector salud. O sea, en general no tenemos esa cultura de informarnos ni como pacientes, ni el sistema de informar, ¿no? O sea, no hay, es nula esa cultura de la información. O sea, todo esto que estás diciendo no es que esté oculto, no es que solo tú por ser enfermera puedas tener acceso a ello, no, o sea, toda la información de la que tú estás hablando está abierta al público en general y lo pueden buscar y lo pueden encontrar en desde cualquier computadora, desde cualquier conexión a internet, pero no tenemos la cultura de investigar, la cultura de preguntar, ¿no? La ley de la bata blanca es absoluta y bueno, o sea, si el doctor dice, pues entonces se hace. Es súper, súper, súper complicado eso. Y dentro de todo esto, bueno, o sea, tú trabajando ahí dentro de un hospital de seguridad social, aquí en México, para los que nos escuchan de otros países, es el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Entonces, ¿cómo ha sido esta transición dentro? Porque mm, es como quitarte una venda de los ojos y comenzar a ver dentro de tu trabajo. Y no creo que haya sido muy sencillo que digamos. Pues, mira, para empezar voy a aclarar aquí que yo no estoy hablando mal de mi instituto. O sea, a mí la verdad, sinceramente, yo creo que o sea, el instituto es, como bien lo dicen compañeros, o sea, es muy noble. En cuanto a nosotros como profesionales, es muy, muy, puedes seguir estudiando, o sea, tienes esa manera, ¿no? De seguirte superando, hay capacitaciones, o sea, hay muchísimas cosas, muchísimos beneficios.
tienen buenas prestaciones, o sea, la verdad que o sea, para mí, te digo, es mi forma de vida y yo la verdad es como, o sea, estoy contenta, ¿no? De estar ahí. Pero sí, en este tema, pues, del pesocentrismo, sí, probablemente, pues, antes era como más fácil para mí sobrellevarlo, ¿no? O sea, porque no estaba como, no lo veía, en realidad no lo veía, nunca lo vi hasta ahora, escasos 3 años, ¿no? Que llevo trabajando en esto, pero sí es como, o sea, ya darte cuenta en realidad, mm, no es tan difícil, fíjate, no es tan difícil darte cuenta porque está en cada, o sea, en cada momento. Siempre, siempre que tú estás platicando con algún compañero, o sea, siempre está presente este tema, pues. O sea, siempre es algo como que va a salir. O en la relación con el paciente, o sea, de cualquiera de tus compañeros, de la categoría que tengan, o sea, siempre es un tema que va a salir, pues el pesocentrismo. Entonces, o sea, como que verlo no es difícil, al contrario, pues es como, a veces es chocante, pues como estarlo escuchando de manera constante. Entonces, como te digo, o sea, hay veces que yo comento algo, si se me pregunta de forma directa, obviamente que yo doy mi opinión, o sea, no voy a seguirte la corriente, ni voy a decir, no, sí tienes razón, o sea, por no tener como una confrontación, ¿me entiendes? Cuando me preguntan de manera directa. Y cuando no es a lo mejor de manera directa, doy mi opinión cuando tengo ganas. O sea, cuando voy, o sea, como con esas ganas de poder responder, de tener, pues estas conversaciones difíciles, porque de verdad la gente no lo entiende. O sea, no lo entiende. Y más cuando estás, obviamente, estás dentro del sistema y estás formado. O sea, estás formado en el pesocentrismo, porque en realidad esto no es nada más lo que aprendes a lo largo de la vida, o sea, en la universidad te lo graban, o sea, es el peso, el peso, el peso, entonces es el peso para todo. Entonces, obviamente que llegas a trabajar y pues es el peso. O sea, entonces, te digo, es una cultura, pues, entonces, pues es difícil, o sea, que de buenas a primeras alguien llegue y te diga, pues no, no es el peso. O sea, o bueno, pudiera ser el peso como pudieran ser infinidad de cosas. O sea, infinidad. Porque sabemos que para determinantes de la salud, o sea, son muchísimos, pues. No puedes solamente decir que es el peso del paciente. O sea, el peso puede ser un factor de riesgo, como lo son muchísimas otras cosas, pero no es lo único. O sea, entonces es como, pues busca por otro lado, ¿no? Sí, es, Entonces sí es es un poco de como, lo que hablamos, ¿no? En redes sociales. Yo apenas ayer estaba leyendo unos artículos que sacaron aquí en México acerca de factores de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria, vaya, que me dedico a eso, ¿no? Entonces, en la investigación así lo dice, o sea, el principal factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es ser mujer y ser adolescente, ¿no? Es un factor de riesgo, o sea, ya el simple hecho de ser mujer y ser adolescente te coloca en una situación de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿No? O sea, le quitamos lo mujer o le quitamos lo adolescente para que la persona no desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Uh, Esos factores de riesgo, porque hablan siempre acerca de factores de riesgo como si pudiéramos borrarlos, ¿no? Barrerlos con una escoba y quitar todos esos factores de riesgo. ajá, No es así. este factor no me gusta. Ajá. Sí, 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 o sí, sea, y sí, es sí, una de hecho, declaración que hace la Universidad de la UNAM. Así, textual lo dice. Ser mujer y ser adolescente son los principales factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y ahí qué se hace? ¿No? O sea, ahí cómo le hacemos cómo le quitamos eso.
¿Cómo le quitamos ese factor de riesgo a las mujeres adolescentes para que no desarrollen un TCA? O sea, es exactamente lo mismo con el peso, ¿no? O sea, sí, o sea, nosotros nunca hemos negado que sea un factor de riesgo, lo es. ¿Y qué hacemos al respecto, no? Y yo también así, o sea, cuando me llegan a comentar, pues así como de, no, pero es que si a lo mejor si el paciente, o sea, estuviera más delgado, si la paciente, o sea, no sé, bajara tanto de peso, o sea, mejoraría. Bueno, pues probablemente, pero entiende, no hay una manera de sostenerlo en el largo plazo. Y el hecho de bajar y volver a subir y no mejorar hábitos y a fin de cuentas centrarse únicamente en el peso, o sea, le va a hacer más daño al paciente, no le estás haciendo ningún beneficio, pues. O sea, no puedes saber si el paciente sigue o no las recomendaciones, o si lo está, no sé, si está cambiando, si está creando hábitos. O sea, por ejemplo, el ejercicio, yo siempre lo he dicho esto, o sea, el ejercicio siempre tiene muchísimos beneficios para la salud, pero cuando únicamente nos centramos en decir si baja o no baja de peso, entonces en el momento en que no bajas, el ejercicio se abandona, pues, y se abandonan obviamente todos esos beneficios que el ejercicio trae, pues entonces lo importante es no centrarse en el peso. O sea, obviamente los hábitos son muy importantes y eso ya será cuestión de cada quien y de las posibilidades de cada quien, ¿no? Porque igual no puedes decirle a una persona que gana 100 pesos al día, come frutas y verduras, o sea, ¿para cuánto le va a alcanzar? Pues a lo mejor puede comprar únicamente, no sé, frijoles y huevos, y que ya sabes que Tortillas y están bien caros lentejas. también, o sea, sí, pues entonces es así como tienes que ubicarte pues también, porque estamos dando como recomendaciones generales a todos y no se puede, o sea, tiene que ser una cosa, la salud tiene que ser muy, muy individual, pues. Sí, o sea, yo creo Así es. que ese es el trabajo que nosotros necesitamos comenzar a desarrollar, la individualización de la atención en materia de salud, ¿no? O sea, no podemos, no hay dos historias iguales, no hay dos consultantes iguales, entonces no hay ninguna recomendación que sea válida para dos personas, así de simple, y muchísimo menos para todo un país, ¿no? O toda una población en general, no sé, a nivel mundial o a nivel regional. O sea, si no hay algo que se pueda aplicar como tal a dos personas, muchísimo menos que se pueda generalizar a 100 millones, ¿no? O sea, no podemos. Entonces, yo creo que hacia allá es el movimiento que a la individualización, ¿no? De la atención en la salud. Pero ¿cómo ha sido, cómo ha cambiado tu práctica desde que estás en salud en todas las tallas? O sea, ¿qué es lo que has cambiado dentro de tu práctica diaria profesional dentro del hospital? Pues fíjate que, o sea, en cuanto a cuestión directa con el paciente, yo creo que empezando por no juzgar, o sea, no juzgar, porque de verdad, antes cuando, te digo, a pesar de que yo siempre intentaba ser empática, y, o sea, todo esto que ya hablamos, o sea, siempre, por ejemplo, si yo veía a un paciente de cuerpo grande y el paciente me decía, es que yo me cuido, es que yo como bien, es que yo, o sea, sí sigo el tratamiento, es que yo, así, pues, ¿me entiendes? Entonces, obviamente que a lo mejor yo no lo decía, pero sí lo pensaba, pues, o sea, probablemente no, porque yo te estoy viendo, pues, que no sé, o te falta echarle ganas, o sea, todas estas cosas que pensamos, ¿no? Regularmente y obviamente que, por ejemplo, no sé, sí pensaba a veces que la gente se había ocasionado sus enfermedades por no cuidarse, por dejarse, o sea, como decía yo, es que cómo pueden llegar a hasta esos niveles, ¿no? De dejarse tanto. O sea, porque si lo ves y dices tú, no, pues es que ella se lo provocó porque mira cómo está. O sea, ¿cómo quieres tener salud en ese cuerpo, no?
O sea, siempre, como te digo, siempre son cosas que a fin de cuentas, pues son sesgos con los que todos crecemos y ejercemos la práctica. Pues, más que nada, yo creo sería eso, o sea, como cambiar el tema del juicio, o cuando la gente me está platicando cosas, o sea, como no estar pensando en si te creo o no te creo, o sea, no tengo por qué no creerte, porque de verdad a los pacientes de cuerpo grande, no se les cree, no se les cree, pensamos que están así porque quieren, porque no tienen suficiente voluntad. No sé, o sea, cuando pueden influir tantas cosas, pues, en la salud de un paciente, o sea, siempre terminamos como juzgando dependiendo del tamaño del cuerpo del paciente, pues. Igual, por ejemplo, sabemos que en los hospitales también el las o sea, no está acondicionado, ¿no?, para pacientes de cuerpo grande. Entonces, es como buscar la manera, a lo mejor de lo en los recursos que tienes, buscar la comodidad del paciente, ¿no? Que se sienta recibido, que se sienta bien, em, hasta los baumanómetros, sabemos, o sea, los que son para checar la presión, o sea, siempre como intentar ver dónde tengo uno grande y dónde tengo el más pequeño, o sea, para yo saber a quién le voy a poner cuál, porque no debe ser cómodo, o sea, que llegues y que te ponga para revisarte, para checarte la presión y que el bauma se abra, o sea, porque no alcanza pues a la circunferencia de tu brazo, o sea, imagínate cómo se siente el paciente, pues. Entonces yo pienso eso, o sea, que es como ponerte en el lugar del otro y entender que todos merecemos la misma atención, merecemos dignidad, respeto, entonces ver al paciente pues como un todo y tratarlo pues de la forma que te gustaría ser tratado, o sea, y cuidar mucho eso en la medida de lo posible, te digo, porque hay cosas que se salen, ¿no? Del alcance de nuestro alcance, porque sabemos que todo está orientado hacia el pesocentrismo, pero en la medida de lo que tú puedas hacer, o sea, cuidar que ese paciente se sienta bien y se sienta acogido, que se sienta respetado y cuidado. O sea, no hacer comentarios acerca del cuerpo del paciente, igual, por ejemplo, cuando los pacientes me dicen, es que yo no, a lo mejor es porque estoy más grande, ¿no? A lo mejor es porque estoy más gordo, más gorda. Y yo, no, es que eso, pues, puede tener que ver, pero como tienen que ver muchísimas cosas más, pues. O sea, ¿sí me entiendes? Intento como sacarlos de ese pensamiento, porque, por ejemplo, hasta hace poco, o sea, que ya ves que lo platicaba contigo, o sea, que estaba en el área de COVID, entonces era como los pacientes de cuerpo grande siempre era como se culpaban, o sea, se culpaban de que estoy aquí porque tengo este cuerpo, pues, y yo platicaba con ellos y yo así como que, o sea, intentaba en cierto modo dar una tranquilidad, pues, dar paz, pues, de decir, no, es que cualquier persona pudiera estar aquí, pues, así como estás tú, pudiera estar cualquier persona, pues, no es tu cuerpo. O sea, tú no tienes la culpa de estar aquí. Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia, pues, también, o sea, que el paciente Enorme, sepa que sí, enorme, sí, enorme diferencia. O sea, de repente, yo creo que todos tenemos como esta sensación de que podemos hacer muy poquito, ¿no? No sé a ti, pero a mí sí me ha llegado como ese pensamiento de yo soy tan pequeña, soy tan insignificante, ¿no? Mi trabajo es tan, a comparación, ¿no? De todo el sistema es tan poquito lo que puedo hacer desde donde yo estoy, que de repente es como muy frustrante, ¿no? Que no, no puede tener como más alcance. Pero en realidad, ujú, o sea, lo que tú haces dentro del hospital, el simple hecho de decirle a una persona, no es tu culpa, o sea, no es tú no estás así porque
no hayas tenido lo suficiente fuerza de voluntad o porque no te hayas cuidado lo suficiente, ¿no? O sea, son muchísimas cosas que influyen en la salud de una persona y no todo es tu responsabilidad. Entonces, yo creo que eso da un alivio increíble, increíble, increíble y ayuda mucho, ¿no? Yo lo veo desde esta postura como paciente, porque pues también me ha tocado estar ahí, ¿no? O sea, como em, por mis recursos económicos, pues es todo, por ejemplo, mis hijos nacieron en el Seguro Social, ¿no? Los dos. Entonces me ha tocado ser paciente del Seguro Social. Y cuando tú estás ahí adentro, sola, enferma, asustada, con miedos, con la incertidumbre, porque no sabes qué es lo que va a suceder, las enfermeras se convierten en ángeles guardianes, ¿eh? O sea, de verdad que son, para mí, y yo creo que para muchos de los que están ahí, se convierten como en eh, fortaleza, ¿no? O sea, sus palabras y lo que puedan aportar hace una diferencia abismal en todo. Ujú. O sea, porque ni siquiera, o sea, y yo lo digo como paciente, ni siquiera a veces es lo que los médicos te digan, es lo que las enfermeras hacen, la forma en la que se acercan, la forma en la que te hablan, la forma en la que te toman de la mano, la forma en que te aplican un medicamento, o sea, todo eso se nota muchísimo porque estás en una posición extremadamente vulnerable. Entonces, aunque sea muy poquito, aunque parezca muy pequeño, pero todas estas cosas que tú estás diciendo, yo creo que cambian vidas, ¿no? Y yo de verdad creo que, como tú dices al principio, se necesitan más personas así, ¿no? Más empáticas, más conectadas con sus pacientes, ¿no? Porque la experiencia de ser paciente dentro del sistema de salud, y yo creo que en todos, ¿no? Digo, no creo que sea muy diferente en un hospital privado. Yo lo hablo desde mi experiencia como paciente del sector de salud pública en mi país. Ah, de verdad que estás acostado en la cama y volteas hacia arriba y lo único que esperas encontrar es una mirada amable, ¿no? Alguien que te diga buenos días, no sé. O sea, esas cosas de verdad que marcan totalmente el antes y el después. O sea, de verdad que um, allí, en la posición en donde estás, esos pequeños detalles se notan todavía más, ¿no? Que en una consulta privada, por ejemplo. Ajá. Sí, sí. Yo lo y por ejemplo, ahorita que tocabas este tema, o sea, como de cuando estás, en esta posición, ¿no?, de paciente, yo te digo, lo leía también, por ejemplo, la hiperglicemia por estrés, o sea, que decía que se podía dar, hasta en 3 de 4 pacientes, o sea, no recuerdo en este momento específicamente el porcentaje que era, pero era muy alto, o sea, es así como en las guías te lo encuentras, o sea, es muy alto el porcentaje de hiperglicemia por estrés, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que por el estrés que te ocasiona la hospitalización, el azúcar se eleva, pues yo nunca jamás he escuchado a alguien que diga, no, pues, o sea, no te preocupes, te vamos a seguir haciendo estudios y vamos a seguir en observación porque puede ser una hiperglicemia por estrés, ¿no? O sea, no, entonces también yo antes lo veía así como, ay, no, es que está alta, pues. Entonces ahora por ejemplo, cuando me pasa y que algún paciente trae alta la glucosa, yo digo, bueno, pudiera ser, ¿no? Que fuera una hiperglicemia por estrés, o sea, igual, por ejemplo, el efecto o el síndrome de la bata blanca, o sea, yo antes no sabía qué era por ejemplo, le checabas la presión al paciente y es, ay, no, está alta, o sea, es como una alarma, ¿no? Muy grande y, por ejemplo, ahora que ya he leído y que ya conozco acerca del tema, o sea, sé que es que se te va a subir la presión en el momento que te la chequen en el hospital, o sea, ya sea que vas a la consulta y que te la checan y la presión está
al tope, pues, cuando en tu casa la vas a tener, o sea, en unos rangos normales, pues, pero de estas cosas no se hablan. O sea, es como, ¿sí me entiendes? Pues, como si no tomáramos en cuenta, la salud mental. Y cuando a veces considero yo que es hasta más importante, pues, o sea, es como, Sí, yo creo que no van súper de la centrarnos mano, ¿no? O sea, no puedes tener salud sí, física sin salud mental y no puedes tener sin salud salud mental mental. sin salud física. O sea, yo siempre lo he visto, si tú vas y tienes un accidente y te rompes una pierna, obviamente que ese problema físico va a afectar en tu salud mental, en todo, ¿no? Y si terminas con tu pareja, también, ¿no? Seguramente te va a estar doliendo el estómago y te va a estar doliendo la cabeza, o sea, no hay una desconexión, ¿no? En ningún nivel de las respuestas físicas o las respuestas emocionales que tenemos mm, a lo largo de toda nuestra vida. Y digo, ya poder ver desde tu postura, desde tu posición como enfermera dentro de ahí adentro, o sea, porque eres la que pasa a medir la presión de los pacientes, la que les suministra los medicamentos, o sea, y que haya alguien allí con esa visión y em, con ese enfoque, ¿no? Es tremendamente importante, porque de verdad, o sea, no sé, pero la cantidad de pacientes que puedas ver en el día y que no se sientan juzgados, que no se sientan agredidos de alguna forma, o que no se sientan culpables, o que sientan que su salud mental también importa, o sea, que no nada más son Sí. como el hígado que está mal, o no sé, el estómago que está Sí, mal, sí, sino porque ajá, porque sí estamos acostumbrados como a cuidar lo físico, ¿no? O sea, como la herida física o el padecimiento que tengo, pero en físico, pues, es como que nos olvidamos de también de lo mental y lo emocional, pues. O sea, es como algo que puede esperar de alguna forma, pues. Ujú. sí, Entonces, es como ver, o sea, ver un todo, pues, porque no somos solo físico, sí, yo así. estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Necesitamos, yo como psicóloga y también esa parte como de la medicina, ver, ¿no? El punto en que convergemos como profesionales, porque no te creas, también de este lado, con los psicólogos y bueno, profesionales de la salud mental, tenemos esa idea que como que lo emocional es algo desconectado de lo físico, cuando no, o sea, realmente nuestra salud mental está condicionada de una forma muy, muy fuerte por las condiciones materiales en las que nos desarrollamos. ¿Mm? Entonces, creo que es una labor que nos hace falta a todos. Entender que estamos conectados, que no es nada más cuerpo o no nada más es como el dolor emocional, ¿no? O sea, que todo va conectado de una forma que a veces ni siquiera podemos alcanzar a percibir la profundidad del asunto, ¿no? Entonces, bueno, pero ya sabes que yo me quedaría aquí platicando eternamente contigo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por platicarnos tu experiencia. Muchísimas gracias por tu labor. Muchísimas gracias por esa em, incansable labor que haces, ¿no? Desde tu posición como enfermera. De verdad que es súper valiosísimo tu trabajo, mi más grande admiración. Porque de por sí, eso sí, siempre lo he pensado, que la enfermería es uno de los
trabajos más pesados que existen. O sea, se necesita un amor y un compromiso para poder desempeñar tu labor impresionantes. Y a eso sumado ser una enfermera no pesocentrista, no, bueno, o sea, creo que, bueno, toda mi admiración para ti, de verdad que te admiro muchísimo. Muchísimas gracias, Vero, por estar aquí. Ay, muchas gracias a ti, Yolo. ¿Y hay tiempito o ya? Adelante, Sí, adelante. o sea, como sí me gustaría como terminar con este mensaje, o sea, para profesionales de la salud, que vean a los pacientes como eso, ¿no? Que hablamos como un todo, no únicamente como, o sea, estar viendo el padecimiento que en ese momento con el que en ese momento llega, pues, la persona, o sea, es como verlo en todo, en general, pues, o sea, no quedarte con algo, no ver únicamente, el tamaño de su cuerpo y estar, o sea, como creándote ideas, de verdad investiguen, busquen información sobre lo que es, gordofobia o estigma de peso, que es el término, ¿no? Que se está utilizando, pero de verdad hay muchas investigaciones, cómo es que el estigma hace más daño, porque de verdad hace más daño el estigma de peso que muchas otras cosas que pensamos. Pero sí, no se queden, o sea, con lo que han aprendido, con lo que han dicho, con lo que han escuchado de otras personas o de otros profesionales, o sea, investiguen y de verdad se van a dar cuenta, o sea, que no hay forma. O sea, en ninguna parte dice que haya una forma de perder peso, de mantenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que ya a estas alturas, o sea, sería como bien importante que nos demos cuenta de dónde viene todo eso y poder acabar con esto. O sea, si lo buscas, no lo vas a encontrar. De verdad no lo vas a encontrar. O sea, siguen en investigaciones como lo han hecho a lo largo de muchísimo tiempo y no se ha encontrado una forma, entonces es como seguir manteniéndonos en esta rueda de interminable, ¿no? De búsqueda y búsqueda y siempre van a sacar un medicamento nuevo, siempre van a intentar con otra dieta nueva, o sea, siempre va a haber algo para que tú sigas en este círculo vicioso y a fin de cuentas, o sea, de ahí no vas a salir, pues ni como profesional ni como paciente, porque vas a estar en la búsqueda de algo que es inalcanzable y que no depende de nosotros. O sea, probablemente si mejoras tus hábitos, si cambias cosas en tu vida, si atiendes cosas probablemente que tengas que atender, tu peso puede cambiar o puede no cambiar, o sea, independientemente de que subas o bajes de peso o te mantengas en el mismo peso, o sea, en realidad eso no es lo importante y no vamos a ganar ni perder salud por el hecho de subir unos kilos o bajar unos kilos, o sea, a fin de cuentas, no hay necesidad, ¿no? De centrarnos en el tema de cómo se ve nuestro cuerpo y pues más que nada sería eso, o sea, busquen, investiguen y de verdad, o sea, es como se van a dar cuenta, o sea, la información está ahí. Sí, la Sí, verdad es que de repente también como profesionales y los profesionales que estamos abordando la salud, es un poco abrirnos a la posibilidad de que la ciencia siga avanzando, ¿eh? O sea, de que no todo está dicho, de que vamos encontrando más cosas como esto. Vaya, definitivamente cuando yo estaba en la universidad no había tantos estudios acerca de estigma, por ejemplo, estigma de cualquier tipo. Y 20 años después podemos ya encontrar esa información. Entonces, probablemente lo que aprendimos en la universidad, ahora lo tengamos que reaprender, ¿no? Porque seguimos avanzando en conocimiento, en técnica, en estrategias y en todo. Así que, bueno, comparto totalmente tu invitación a seguir preparándonos, ¿no? Siempre, siempre sí, abiertos sí. a la nueva información, a los nuevos descubrimientos, a que la ciencia se sigue reinventando a sí misma día con día y que precisamente una de las, el eje fundamental de la ciencia es
eso, ¿no? O sea, cuestiónatelo todo. Sí, sí, Gracias sí. a eso Y tenemos lo que tenemos el día de hoy y no veo ah, por qué tendríamos que dejar de hacerlo. sí, quedarnos únicamente con eso. Y también como lo dice, o sea, Magda y otras activistas también, o sea, una persona gorda no necesita tener el estudio en la mano o demostrarte que es saludable o demostrarte que el estigma de peso hace daño para que tú dejes de reproducir estas violencias, ¿no? O sea, la gente no necesita tener el estudio o comprobarte de alguna manera algo para que tú la puedas tratar con respeto y con dignidad, pues, o sea, es algo que todos nos merecemos, o sea, independientemente de cualquier cosa, es algo que todos merecemos y no tienen que demostrar absolutamente nada para que se pueda lograr, ¿no? Ese trato. Totalmente, o sea, nadie tiene por qué demostrarte que merece ser tratado con respeto, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo que debería ser como automático, ¿no? Para todos los seres humanos, todos, todos, todos los seres humanos de este mundo. Entonces, pero muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por compartir. Yo espero que pues, no sea la última vez que nos veamos por acá. Prepararemos alguna otra charla porque esto tiene mucho hilo Sí, para sí, sí. mucha hebra, Sí, dicen por ahí. ya pudiera ser como un tema en específico, pues, o ya Sí, más sí, 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 porque sí. son muchísimas, Sí, es es muy, muy muchísimo. grande. Entonces, tú sabes que este va a ser siempre tu espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Para los que no te conocen, no sé si nos quieras compartir dónde te podemos encontrar en redes sociales. Pues estoy en Instagram como Enfermería Conciencia, ahí me De pueden todos encontrar. modos, ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que se puedan contactar con Vero. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus vidas. Y nos vemos en el siguiente capítulo de el podcast Salud Incluyente. Muchas gracias.